englobando la circunstancia, lo que vemos es un aumento de la polarización y la división entre los detractores y los defensores del presidente López Obrador. Esto tiene que ver seguramente con este protagonismo, llamémosle, que implican las conferencias mañaneras que se han vuelto pues el eje rector de la política del gobierno y de este país. Hay claroscuros, hay contrastes, hay temas que nos pueden llevar, como seguramente sucederá ahora en la mesa, a tener posiciones diferentes. Son tantos que vamos a recuperar algunos. Me refiero al de esta semana, el enfrentamiento verbal entre el presidente de la República y el expresidente Felipe Calderón, si les parece, para empezar con ese ejemplo. Palabras más, palabras menos. El presidente López Obrador, sin decir su nombre, le reclama a Felipe Calderón, más bien lo acusa, de haber aprovechado su posición como expresidente para volverse consejero de una empresa extranjera, partiendo de la base que eso pudo haber supuesto beneficios para la empresa. Posteriormente, minutos después, de hecho aquí, en Grupo Fórmula, con nuestro compañero Joaquín López Dóriga, el expresidente Calderón le aclara que eso fue 4 años después, cuando además la ley señala solo uno, es decir, al momento de dejar el cargo, la ley establece que durante un año no debes de formar parte de una empresa con la que el gobierno pudo haber tenido alguna relación. Felipe Calderón se espera 4 años para hacerlo. Además, explica de manera muy puntual que esta empresa norteamericana, filial de Iberdrola, no había tenido realmente muchos contratos con la Comisión Federal de Electricidad. Lo reta a un debate, lo reta a que el presidente explique cómo se ha mantenido los últimos 18 años. Y momentos después, el presidente López Obrador le pide una disculpa, pero una disculpa rara, porque le decía, ok, está bien, tienes razón, pero de todas maneras, moralmente lo que hiciste no estuvo bien y no debato contigo. Este tipo de descalificaciones per se fomentan la polarización, dividen, de alguna manera establecen una dinámica en la cual todos tenemos que tomar partido. Y bueno, pues yo voy a hacer el mismo ejercicio. A ver, Felipe Gaitán, tú, no voy a decir de qué lado estás, pero para ti, ¿quién tuvo la razón? ¿No la tuvo ninguno de los dos? A mí me parece que fue un exceso del presidente hacer ese tipo de señalamientos, ese tipo de comentarios, sobre todo siendo el presidente. Porque lo hemos comentado de antemano, lo que diga el presidente no es una opinión, es algo vinculante, es una posición de un jefe de Estado. Y lo coloca en una posición muy asimétrica con aquel que está criticando. Felipe Calderón tiene sus razones o no, pero el presidente no debe haber señalado de esa manera tan directa, porque si hubiera sido el caso, se hubiera remitido también a Zedillo, que en su momento también es consejero. Sí, lo hizo después. Lo hizo después, pero en el momento, digamos, dio la disculpa a medias entre sí y no. Le dijo, discúlpame por decirte corrupto, pero es poco ético. Y eso, a final de cuentas, no es una disculpa. Entonces, me parece que el presidente López Obrador, en esta posición moral, de superioridad moral que se coloca, empieza a descalificar, y en este caso fueron los expresidentes, pero lo hemos visto con los medios de comunicación, lo hemos visto con los periodistas, lo hemos visto con los empresarios, lo hemos visto cuando señaló por esta cuestión fiscal a una cervecera que tuvo que desdecirse posteriormente. Entonces, me parece que el presidente tiene todo el derecho de dar sus conferencias en la mañana, pero lo que no se vale es que sea el presidente el que llegue a polarizar esto, cuando en realidad sería el último árbitro en la contienda electoral y en la contienda política. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón, como expresidente, su esposa están impulsando un partido político. Felipe Calderón está activo en política. Sí. No es un expresidente tradicional, pero bueno, para concluir contigo, ¿López Obrador 1, Calderón 1 o empate a 0? No, yo digo, en este caso, Felipe Calderón 0, López Obrador 1. José Centeno. Pues mira, a mí me parece que la estrategia de Andrés Manuel es parte de un guión que lleva muchos años, no es una cosa nueva. Andrés Manuel, para existir y para justificar su posición política, tiene que tener enemigos todas las semanas, todas las mañanas, porque él vive del conflicto. Lo decía Carl Schmitt, que es el filósofo de cabecera del movimiento nazi en Alemania, de Hitler, ¿no?, que el conflicto es la vía para delimitar el campo político y la identidad política. Y la identidad política del pueblo se define a través del enemigo. Y el enemigo es el PRIAN, ¿no? Y uno de los representantes... Oye, a ver, ahora es el pero a ver, doña Jacob Polemski, presidenta de Morena, dice que se oye mejor Primor que PRIAN. Sí, pero ahora ya no puede atacar al PRIAN y entonces ya empieza a personalizar, ¿no? Y uno de esos
ilustres personajes es Felipe Calderón y lo hizo con todo el conocimiento de lo que iba a pasar. El presidente Calderón, bueno, el ¿De presidente anticipar Calderón, pedir una disculpa? No, bueno, eso de pedir una disculpa me parece que fue una cosa, digamos, la salida más política para no perder, porque sí sabía que en el debate iba a perder. El que se equivoca es Felipe Calderón por haber salido del 8. Y decir, Andrés Manuel yo 2, soy. Calderón 0. David. Yo creo que en esta ocasión, a ver, partamos de algo. El presidente López Obrador es un presidente distinto. Su manera de gobernar es muy diferente a los presidentes que hemos tenido en los últimos años en México. Entonces, bajo esa premisa, yo no veo mal que el presidente López Obrador pues entre en una confrontación, que entre en un diálogo y un señalamiento. Yo no lo veo mal. ¿Te puedo es algo decir natural en su chayotero? estilo. No, no me puedes decir porque es mi forma de pensar. O sea, yo sí percibo que es una congruencia del presidente López Obrador como ha sido toda su vida, desde que fue jefe de gobierno, cuando fue presidente de Morena, presidente del PRD. Así es su manera Oye, natural. David, es su pero una forma de pregunta, ser. en el sistema político estamos hablando de un presidente claro. con características personales, pero en la Sí. estructura del régimen presidencialista, Sí. en este régimen presidencialista, eso lleva riesgos. No estamos hablando de una democracia estadounidense, no estamos hablando de una democracia española donde sí hay esta confrontación. Pero yo, Entonces cambiemos las reglas. al contrario, yo lo veo bien. O sea, yo percibo el hecho de que tenga su conferencia donde veamos un presidente más cercano, donde veamos un presidente que da la pauta de poder, ¿No te de parece cierta personal? manera. Es un método de comunicación. No, En por el eso, caso de específico. Felipe Calderón, yo no lo veo mal, porque además creo que en cierta manera tiene razón el presidente López Obrador. A ver, ¿Quién comenzó? vamos 2-0. Por eso, ¿quién comienza la confrontación? Empieza, hay que recordar, vámonos al 2005, 2006. Ahí empieza buena parte de este conflicto. No hay que olvidarnos de cómo se da ese proceso electoral, cómo cierra Punto y cómo para. termina. Yo se lo daría a López Obrador al presidente López 3-0. Obrador. Sin duda. No, pues, Ya ni poniéndonos de acuerdo desempatamos, ¿eh? No, ¿verdad? Pero yo sí creo que vale la pena recordar a la gente que es un capítulo más del pleito entre estos dos personajes ya históricos. Personal. Y yo creo que al presidente López Obrador siempre le ha gustado mucho, y coincido mucho con Pepe, polarizar. Y el tema de Felipe Calderón, a él en lo personal, pues es algo que lo tiene muy irritado porque él se sintió robado en la elección del 2006. Mi posición va a ser de empate, te voy a decir por qué. Porque yo creo que el presidente tiene en su atribución el poder comunicarle a la sociedad lo que piensa, lo que va a hacer. En este caso, manifestó su pensamiento. Pero por otro lado, el presidente Calderón le contestó muy bien. Oye, actué bajo los argumentos de ley. Impecable respuesta en términos jurídicos. Y ¿eh? aparte en un tuit, es decir, el presidente lo hace en una conferencia de prensa que lo ve todo México, el expresidente Calderón lo hace a través de tuits donde los mexicanos que lo escuchan son muy pocos. No, pero estuvo aquí ese mismo día con Joaquín López Dóriga y ahí hizo la explicación. Pero de todas maneras el golpe, para mí, Bueno, fue no hay desproporcional. comparación en Es que lo diga desproporcional. el presidente del Estado a un expresidente Tan es así- independientemente tan de es sus así simpatías. que el expresidente Calderón, cuando le pide disculpas el presidente Andrés Manuel, me dijo, aquí le paramos. ¿Pero qué quiere el presidente Andrés Manuel? Yo pregunto. Polarizar No, para espérame. tener una clientela política cautiva Pero- a la que él electoralmente mantiene, independientemente de cómo vaya el transcurso del año en términos de la economía, en términos de las cosas que, hay que decirlo, también no va en están otro funcionando. sentido. Pero le quita la pensión a los expresidentes y además les quita el derecho a trabajar. Sí, que es absurdo. No, pero a ver, yo creo Es que sí hay absurdo. un tema. Y aparte Sí hay un una tema. consulta para enjuiciar a los No, expresidentes. pero o ya sea, aquí sí Aquí difiero hay de un la tema mesa. que yo pensé que iba a tener que No, por eso. dividir la No, votación yo difiero de ante la mesa. empate y Yo creo que también 3-0. No, pero es un tema también de ética, no solo es el tema legal. Éticamente tiene razón el presidente López Obrador, un expresidente de México con toda la información privilegiada y confidencial que tuvo acceso. Yo creo que no está bien visto y no es correcto que esté trabajando directamente no para una coincido empresa. contigo, Ojo, porque una para empresa eso que la es ley dice nacional. no Es que lo es hagas legal, un pero año, no solo legal, es como 4 dice el años presidente, después. pero no es moral. Por eso, No es ese moral. es el tema. No es Lo dijo el éticamente no es presidente, ya estoy yo correcto. también de A ver, acuerdo. Dan Yo Brown, no me recuerdo mexicanos, algo. la diferencia entre lo moral y lo legal, en Hay este una caso, diferencia. yo creo que el que tiene la razón es Felipe Calderón, porque además porque esperó es el 4 años. 4. Y vamos a suponer que aquí no vamos a enjuiciar a nadie, pues quiero pensar que de algo tiene que vivir. Además, si ya les quitaron las pensiones. Además, Andrés Manuel López Obrador hay que tomar, y Pepe, que es experto en comunicación política, genera el antagonista, que en este caso es Felipe Calderón. Pero también, como no le dio batalla a Fox, y Salinas ya se fue, y andan los otros expresidentes, Felipe Calderón en mecha corta le contesta. Así es. Genera este antagonismo con el presidente, y el presidente le viene
viene como anillo al dedo. ¿Por qué? A los dos, Felipe, porque los al dos, presidente, pero al el presidente presidente no particularmente. tiene esto de la polarización solamente como un estilo, es estrategia. Pero a ver, Felipe Calderón está formando un partido, le conviene, le pero conviene por estar en los supuesto, medios. reflectores. publicidad. Además te estás Le enfrentando al está haciendo a lo mejor presidente. un favor sin querer, ¿eh? Sin por duda, supuesto. es publicidad gratuita para Felipe Calderón y para Margarita Zavala en su Entonces nuevo ese fue gol a favor de Felipe Que se Calderón. hable bien o mal, pero que se hable. Vaya. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte, no tardamos nada. Vamos a seguir con este tema. Vamos a adicionarle el conflicto entre la secretaria de Gobernación y la de la Contraloría, que todavía no se ponen de acuerdo con lo del penthouse en Houston. Y un tema interesantísimo, Pepe Centeno, que es la atracción que hace el INE de la elección a gobernador en Puebla. Volvemos a Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula. Estamos abriendo la conversación.